Hola, muy bienvenidos a otra reunión más del Grupo Cristiano Calle Belén a través de nuestro canal de YouTube. Y como es de costumbre, a mitad de la semana siempre tenemos esta reunión en un formato especial porque cada vez que nos reunimos traemos un invitado, una invitada. En esta oportunidad tenemos como invitada a María José de Guillén, que cariñosamente la conocemos como Majo. Es una joven que reside aquí en Panamá y quisiéramos pues invitar a María José. Bienvenida, Majo. En esta tarde quisiera que nos conversaras un poco acerca de ti, de dónde eres, qué haces aquí en Panamá, algo acerca de tu familia. Adelante, Majo. Soy salvadoreña, tengo 7 años de vivir en Panamá. Vine a Panamá luego de haberme casado con Daniel, quien fue mi novio por un poquito más de 3 años. Fuimos novios a distancia porque por trabajo ahí lo habían trasladado primero a Colombia y luego para acá. Nos casamos en diciembre del 2012 y después de habernos casado yo ya me vine para Panamá yo también. Y ya tenemos 7 años de matrimonio, este año cumplimos 8. Tenemos 2 hijos panameños, José Gabriel de 3 años y Andrés de 9 meses. Qué bonita familia, Majo, que el Señor te ha dado con Daniel y tus hijos. Y bueno, la segunda pregunta va dirigida hacia otro aspecto que yo sé que es muy importante en tu vida. Y es, ¿cómo fue que tú llegaste a tener una relación personal con Jesucristo? ¿Qué es lo que significa el Señor en tu vida? Bueno, la verdad es que yo conocí al Señor desde muy pequeña. Yo fui a un colegio cristiano, aunque mi familia no asistía a ningún grupo cristiano. Yo me vi expuesta a escuchar la palabra de Dios desde muy pequeña porque estudié en un colegio cristiano. Y cuando yo tenía como 6 años, mi tío nos invitó a ese grupo cristiano y nosotros, pues mis papás aceptaron la invitación y empezamos a asistir y nos empezamos a congregar en ese grupo. Y bueno, ahí fue que conocí a mi esposo y realmente desde esa edad yo empecé a escuchar la palabra de Dios y crecí prácticamente en un ambiente cristiano. Eh, Cuando yo tenía 12 años, mi papá falleció en un accidente de aviación, él era piloto, y desde ese momento yo conocí al Señor de una manera diferente, porque Él se convirtió en mi papá. En ese momento el Señor era todo para mí, para mi familia. Él fue el que nos sostuvo y nos ayudó pues a superar esa dura prueba que en realidad fue muy difícil superarlo. A pesar de que conocíamos del Señor, nos costó mucho, pero el Señor sanó nuestros corazones y desde ese momento yo conocí al Señor de esa manera, como mi papá, como mi proveedor, como ese papá que te cuida, que te da lo que necesitas, que te da un jalón de orejas cuando no estás haciendo las cosas bien. Eh, y así es como yo conozco al Señor. Esa es la idea que yo tengo de Dios, que Él es mi papá y que Él es mi papá que me cuida, que me provee, que me regaña, que me consiente. Y ese es el Dios que yo conozco, un Dios Padre. Excelente, bonitas, muy lindas tus palabras. Ahora quisiéramos preguntarte algo. Sabemos que el Señor te inspiró a componer una canción y nos interesa, es más, esa canción la hemos presentado en alguna de nuestras reuniones anteriores, pero quisiéramos saber cómo fue que te vino esa inspiración, qué te motivó a componer esta preciosa canción. Bueno, como les contaba, yo llegué a Panamá en enero del 2013, después de casarnos, alrededor de un mes después de haberme mudado a Panamá. Mi esposo se quedó sin trabajo y pasamos alrededor de 7 meses sin empleo.
y fue una prueba muy difícil, sobre todo en la parte emocional de la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, de no obtener respuestas rápidas como quizás estábamos acostumbrados a recibir. Y fueron 7 meses difíciles emocionalmente, pero fueron 7 meses en los que pudimos ver la mano de Dios. A mi familia, que en ese momento solo éramos Daniel y yo, no nos faltó nada. Siempre el Señor estuvo en medio de cada momento de ese tiempo. Pudimos ver su mano de provisión, pudimos ver su mano de poder obtener paz en medio de las circunstancias. Y fueron momentos difíciles, pero como yo les decía, el Dios que yo conozco es un Dios Padre, y en medio de esa situación, ese fue el mismo Dios que yo pude ver. Yo sentí en mi corazón que yo necesitaba decirle a Dios por medio de una alabanza. En ese momento no sabía yo cómo empezar, pero yo contacté a un amigo que es músico y que compone, y yo le dije, tengo en mi corazón esta letra, ayúdame a componerla, ayúdame a ponerle música, ayúdame a arreglar ahí lo que hay que arreglar, pero yo necesito decirle al Señor esto, que yo sé que en medio de cualquier situación tú no pierdes el control, tú eres mi Dios, que no importa lo que suceda alrededor, tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, no tengo por qué tener miedo, porque yo sé que tú estás ahí. Y bueno, yo sé que ahora mismo es un momento difícil para muchas personas. Yo sé que hay muchos que están sin trabajo o que están viviendo un momento de incertidumbre. Y quiero decirles que todo va a estar bien, que el Señor no ha perdido el control, que Él está en control de todo. Y lo mejor que podemos hacer es poner en sus manos nuestros temores, nuestros miedos, nuestra incertidumbre. No dejemos que nada robe nuestra paz, porque aún en medio de estas situaciones el Señor nos puede dar paz. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que aunque el mundo nos vea y va a pensar cómo puede tener gozo si está sin trabajo, si está sin saber qué va a pasar, el mundo no lo va a entender, pero el Señor te puede dar paz, el Señor te puede dar alegría, te puede dar gozo. Y bueno, espero que quien escuche esta alabanza pueda recibir esa paz y ese amor que yo sentí en mi vida en ese momento difícil, en ese momento de incertidumbre. Espero que puedan tener y sentir el amor del Señor, y que sepan que todo va a estar bien, que el Señor tiene el control, y que pronto vamos a recibir respuesta de Dios. Puede ser que no sea lo que esperamos, pero los planes del Señor van mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y hay un versículo que es el que yo trato de recordar siempre en medio de cualquier situación, y es la de: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No importa si estamos en momentos de alegría o momentos de tristeza, no podemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que bueno, esa es la historia detrás de esa alabanza. Precioso, precioso testimonio, Majo. Y creo que lo que procede ahora es que nosotros escuchemos esta canción interpretada por alguien pues del grupo Calle Belén. Así que entonces vamos a escuchar esta preciosa canción. Dios, eres mi fuerza, quien me protege, no hay nada que temer si conmigo estás. En la oscuridad es tu luz la que me guiará.
tempestad que me puedan destruir. Si a mi lado estás, gigantes caerán, el mar puedo cruzar, el monte moverás, mil y 10,000 caerán y no me tocarán, pues tú nunca me dejarás, Dios incomparable. ¿Qué les pareció? ¿No cree que está muy atinado para lo que muchos estamos atravesando en estos tiempos? Bueno, lo que prosigue ahora es la meditación de la palabra de Dios. Entonces hemos traído como invitado hoy para compartirnos la palabra a Ovidio de Freitas, al cual pues le damos la bienvenida y estamos pues para recibir, Ovidio, lo que tú traes para nosotros. Muy buenas noches, amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. ¿Cómo están? Espero que estén en este momento pasando un buen tiempo en familia, aprovechando pues las cosas que nos da la vida, viendo las cosas como oportunidades, los aconteceres, más que de manera negativa, ¿no? El Señor puso en mi corazón una palabra interesante, que siempre es maravillosa, la palabra de Dios, y es la palabra de Dios como alimento. Todos sabemos pues que físicamente necesitamos de alimentos para poder sobrevivir. Nuestro organismo requiere de, en esencia, carbohidratos, proteínas y grasas para ser metabolizados y producir diferentes estructuras orgánicas que permiten el buen funcionamiento de nuestro organismo, fuera de, qué sé yo, vitaminas, minerales, etc. Esas son cosas físicas. Nosotros comemos, metabolizamos y seguimos andando, ¿no? Y en el desgaste de la vida pues vamos caminando. Sin embargo, hay el alimento espiritual. El alimento espiritual para el cristiano es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que es el alimento espiritual del ser humano. Yo quería comenzar esta conversación hablando acerca de la tentación de Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 4, verso 4. Dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento, Jesús se encuentra en el desierto, con mucha hambre porque ha pasado muchos días. Ha pasado 40 días que no ha comido. Físicamente, si usted pasa una comida del día, ya se está muriendo de hambre. Imagínate haber pasado 40 días sin haber comido nada. Entonces, el diablo aprovechó esta situación para tentarlo. Y una de esas tentaciones fue que convirtiera unas piedras en pan y se alimentase. Y Jesús le contesta eso, que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús hace alusión a la palabra ya escrita, que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y me gustaría ir allá a leerlo. Dice así: y te afligió y te hizo tener hambre. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale
de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y qué interesante ver aquí que se hace una alusión a ambas alimentaciones. La alimentación física, que fue con maná, que fue con algo que jamás habían probado en su vida, ni nunca antes, ni nunca después. Y habló entonces también del alimento espiritual, que sale de la boca del Señor. Entonces se mencionan aquí ambas alimentaciones que complementan al ser humano en una forma maravillosa y nos permiten tener una vida plena. El alimento espiritual, que es el que pues yo me quiero más circunscribir, pues obviamente, yo le escribí 3 características. Pues. 1, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Interesantemente, en Génesis 1, a lo largo de todo ese capítulo, podrán ver la palabra, la frasecita, y dijo Dios. Y dijo Dios, hágase aquí, y dijo Dios, fórmese aquí, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y lo que Dios decía era hecho realidad. El poder de la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, es poderoso, es real, se hace realidad. Es maravilloso esto. Dice la palabra que la palabra de Dios nunca pasará. En Mateo 24:35 podemos leer lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús hablando de los últimos acontecimientos, y su palabra nunca pasará. Pasará el cielo y la tierra. Dice que el cielo desaparecerá y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y la palabra de Dios, parecido a esto que acabo de decir, permanece para siempre. Permanece para siempre. Vamos a ver, a mí me gusta leer físicamente la palabra, ¿no? Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y algo así lo saca Pedro de Isaías. Y vamos a leer entonces Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8 dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Esa es la palabra de Dios, una palabra que al vertirse hace obra maravillosa, crea cosas, es innovadora, no deja de ser, permanece para siempre. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y esa palabra es nuestro alimento espiritual. Y eso es lo que mantiene nuestros espíritus vivaces. Y es lo que hace que nuestro espíritu prevalezca sobre nuestra carne, porque diariamente hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Y si alimentamos al espíritu más que a la carne, venceremos a la carne. Mas si alimentamos más a la carne que al espíritu, vencerán al espíritu y haremos obras de la carne. Entonces es muy importante alimentarse todos los días y nunca hacer ayuno de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y quería ir más allá. Yo quería ir más allá y recordé unas situaciones donde la palabra de Dios físicamente sirve como alimento. Vamos a ver al profeta Jeremías para introducir esta parte. En su capítulo 15, verso 16 dice así:
fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías, pues todos lo conocemos, un profeta que sufrió mucho en la predicación de la palabra de Dios. Pero dice que la palabra de Dios, cuando él la comió, le fue por alegría. Entonces él disfrutaba mucho el mensaje de la palabra de Dios. Pero yendo un poquito más allá, recordé que alguien comió físicamente la palabra de Dios. A ver si saben quién es. Claro que sí. Juan el discípulo amado. En la isla de Patmos, cuando él fue desterrado y tuvo la visión del Apocalipsis, él tuvo una visión donde tuvo que literalmente comer la palabra de Dios. Entonces vamos a ir hacia Apocalipsis capítulo 10. El capítulo 10 de Apocalipsis vamos a describir en el verso 1 y 2 la visión del ángel. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Era enorme. Se dice que la descripción de este ángel tan maravillosa descripción de este ángel es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tenía en la mano un librito abierto. Y más adelante en el verso 8 dice, Juan, hablando, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Este ángel que describimos como nuestro Señor Jesucristo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué interesante descripción, ¿no? Que el ángel le dio el librito y él lo agarró y le dijo que se lo comiera, y él lo agarró y se lo comió. Y tal como le dijo el ángel, así le fue dulce en su boca, y cuando lo tragó en su vientre, dice que fue amargo. Pero a él no fue el único que le ocurrió esto. Interesantemente, el libro de Apocalipsis tiene mucha relación con los profetas del Antiguo Testamento, y uno de los más nombrados es Ezequiel. Así que vamos a ver qué pasó con Ezequiel. Ezequiel, en su llamamiento, en el capítulo 2, vamos a leer entonces qué ocurrió. Capítulo 2, verso 8. Dice así: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Qué interesante y qué maravilloso que haya ocurrido esto a Ezequiel. Y luego Juan dice que
además de que fue dulce como la miel, era amargo en su vientre. Muchos estudiosos coinciden en que la palabra de Dios es dulce, es más dulce que la miel, es deliciosa. De hecho, yo no sé ustedes, pero yo estoy ahorita mismo disfrutando muchísimo esto. Entonces es como dulce a nuestro paladar. Pero ¿por qué es amargo a nuestro vientre? Y muchos coinciden en que la predicación de la palabra conlleva sufrimiento. Al que la predica con veracidad y en verdad, te va a encontrar con obstáculos en este mundo, porque este mundo es de impiedad y de oscuridad, y la palabra de Dios viene a ser luz. Entonces hay un contraste fuerte, y ese contraste crea dolor y sufrimiento en nuestro ser. ¿Ven? De hecho, Jeremías, volvamos a Jeremías 15, Jeremías en el verso anterior al que leímos, dice en el verso 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Él primero describió lo amargo en su vientre y luego dio la descripción de lo dulce que es al paladar. Lo hizo al revés en esta ocasión, pero conlleva lo mismo. Entonces, la palabra de Dios es tan impresionantemente amplia en todos los aspectos de la vida de un ser humano. El Salmo 119-103 también describe la dulzura. Hablando de la dulzura, la palabra de Dios dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, qué maravilloso es que podamos alimentarnos de esta palabra. Y que cuando saboreamos la dulzura de ella, sepamos que si somos reales y leales a esta palabra, nos va a dar cierta amargura en nuestro vientre. Porque ¿quién nos sufrió afrenta? Lo sufrieron todos los profetas del Antiguo Testamento, lo sufrieron todos los apóstoles del Nuevo Testamento. Y si bien es cierto, ahora no se sufre tanto como antes, siempre hay un choque, siempre hay persecución. Estoy seguro que en ningún lugar donde se predique la palabra con veracidad, todo el mundo abraza la palabra y es feliz, porque la palabra de Dios dice que discierne hasta lo más profundo de nuestro ser, y eso causa escozor. Entonces hay choque. Y vuelvo al ejemplo que di, igual lo dice la Biblia, que las personas prefieren vivir en oscuridad, y cuando la palabra de Dios llega es luz, y la gente se esconde porque no quiere la luz, quiere permanecer en oscuridad. Entonces hay choque, en este mundo hay choque con la palabra de Dios. Yo quería finalizar con 3 consejos que da la misma palabra de Dios, para que la utilicemos pues como debe de ser. Leamos Romanos 14, verso 17. Vamos a ver qué dice Romanos 14, 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto lo decía así el apóstol, porque hablando de la comida física en este momento, porque la comida parece que estaba siendo piedra de tropiezo. Entonces, que no sea la comida física piedra de tropiezo. Eso es uno de las conclusiones finales, uno de los consejos que te da la palabra de Dios. Que la comida física no sea piedra de tropiezo para tus hermanos, sino que sea para alimentar el cuerpo físico que nos mantiene vivos hasta que el Señor los decida así. Entonces, en ese sentido, no hay cabida a la gula, no hay cabida a la sobrealimentación. Yo sé que estoy un poco gordito,
Pero mira que en esta cuarentena no me he subido de peso. Digo, no he bajado, pero no me he subido de peso tampoco. Porque a la otra vez me pesé y me di cuenta que pesaba lo mismo. Pero que no nos demos pues al desboque de lo físico, pues. El otro consejo está en Job. En Job, capítulo 23, verso 12, dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, llega un momento en que la palabra de Dios es más importante que la comida física. Y entonces, guardarla en nuestro corazón se hace sumamente importante y relevante, porque de allí está nuestro tesoro en nuestro corazón. Entonces, guardemos esa palabra en nuestro corazón más que la comida física en nuestro vientre. Y por último, el último consejo está en Juan, capítulo 4, verso 34. Y dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer la voluntad del que me envió. O sea que si hacemos la voluntad de Dios, que está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces que esa sea nuestra comida. Pero para poder hacer eso, necesitamos comerla. Necesitamos todos los días alimentarnos de ella. Entonces, que cada día recordemos estas tres cosas y que sea la palabra de Dios nuestro alimento. Quisiera terminar con una oración. Y créame que la palabra de Dios está hablando fuertemente a mi corazón en este momento. Y yo le pido al Dios viviente que me ayude a que esto sea, a que su palabra sea mi alimento. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tu palabra me hizo a mí. Tu palabra hizo las cosas hermosas. Tu palabra es el alimento de cada ser espiritual que te sigue. Tu palabra nunca pasará, nunca dejará de ser, siempre será. Dios mío, pon en mi corazón ese querer como el hacer, en alimentarme de tu palabra y que ella sea mi guía y que ella sea mi dirección y que mi deleite sea obedecerte y hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Qué bueno que hayamos podido compartir, aunque sea de lejos, un caluroso abrazo pues de parte de mía y de mi familia, esperando pues que sigamos pues con la esperanza de vernos físicamente y poder conversar y reírnos y disfrutar pues todos juntos en armonía. Hasta luego, que Dios les bendiga. La palabra de Dios es más importante inclusive que el alimento físico, el alimento natural. La palabra de Dios debemos guardarla en nuestro corazón y por sobre todo obedecerla, seguir la palabra de Dios. Muchas gracias por esa hermosa meditación o vídeo. Y a todo el resto de ustedes, muchas gracias por su atención. Les recomendamos, les pedimos pues que se suscriban al canal y que estén pendientes a nuestras próximas reuniones. Que el Señor les bendiga.